Virus. Seguro están ansiosos por saber más sobre estos pequeños, pero primero, ¿cuál es el origen de los virus? Bueno, si bien el origen de los virus es incierto, existen diversas teorías al respecto. Algunas suponen que podrían haber evolucionado a partir de plásmidos, es decir, fragmentos de ADN de vida libre, y otras que podrían provenir de bacterias u otros organismos celulares, a pesar de que su estructura es mucho más simple que las de estos. En lo que sí están de acuerdo los virólogos es que se trata de organismos muy primitivos en la historia de la vida, a pesar de que no existen registros fósiles virales. Las especies de virus conocidas y preservadas datan de hace no más de 90 años. Pasemos con las características. El tamaño de la mayoría de los virus es tan diminuto que solo pueden observarse a través de un microscopio electrónico. Existen unas pocas excepciones de virus que pueden observarse a través de un microscopio óptico normal. Los virus suelen ser peligrosos, aunque poseen un periodo de vida relativamente breve. Las infecciones virales pueden ser pasajeras o crónicas, curables o fulminantes. El proceso de reproducción de los virus comprende diversas etapas y tiene lugar dentro del organismo infectado y específicamente dentro de cierto tipo de células. Las etapas del proceso de reproducción del virus son adhesión. Es la etapa en la que el virus se sujeta a la célula a infectar a través de diversos mecanismos luego de haberla identificado como propicia. Penetración. Es la etapa en la que el virus realiza la penetración vírica y se introduce en la célula a través de la fusión de membranas o de órganos específicos para inocular su material genético al interior de la célula. Replicación. Es la etapa en la que el material genético del virus obliga a la célula a sintetizar las proteínas que constituyen al virus, replicando así la misma forma infecciosa original en su interior. Liberación. Es la etapa en la que la célula infectada muere, ya que el número de virus sintetizados en su interior revienta su membrana plasmática, liberando estas formas infecciosas al medio ambiente y perpetuando así el ciclo. Tipos de virus. Si bien los virus son diversos en su forma y estructura, existen cuatro formas posibles de virus. Helicoidal. Corresponde a los virus de forma en hélice, con una cavidad central hueca en donde se aloja el material genético, ARN o ADN. Icosaédrica o poliédrico. Corresponde a los virus de forma casi esférica. Suelen ser un tipo simétrico. Son los más abundantes de todos los que infectan a los animales. Esférico. Corresponde a los virus que tienen una envoltura de lípidos que extraen de la misma membrana celular de su huésped. Esa misma capa es utilizada para inocular su material genético dentro de la célula. El COVID-19 es un buen ejemplo de este tipo de virus. Complejos. Corresponde a los virus de formas complejas que pueden ser a medias icosaédricos, helicoidales e incluso tener estructuras adicionales, como colas de proteínas. Por ejemplo, el bacteriófago. Priones. ¿Qué son los priones? Los priones son proteínas anormales y mal plegadas que causan enfermedades neurodegenerativas en animales y humanos. A diferencia de virus, bacterias u otros patógenos, los priones no contienen ADN o ARN. En cambio, son proteínas que pueden inducir a otras proteínas normales a cambiar su estructura, adoptando también una forma anormal. Este proceso de propagación causa acumulación de proteínas mal plegadas en el cerebro, lo que genera un daño progresivo a las neuronas. La diferencia entre la proteína priónica y una proteína normal es que las proteínas normales tienen más alfa hélices que hojas betas, mientras que la proteína priónica tiene más hojas beta que alfa hélices. Las características generales de los priones son pequeñas partículas infecciosas, están compuestos por proteínas, tienen un gran poder de asociación, poseen afinidad por las proteínas hidrófilas de las membranas celulares y tienen la capacidad de producir nuevos priones. El ciclo de un prión es único y se diferencia del ciclo de vida de otros agentes infecciosos. Lo primero, ingestión o transmisión. Los priones entran al organismo a través de la ingestión de tejidos infectados. Segundo, propagación en el cuerpo. Una vez en el organismo, los priones entran en contacto con las proteínas normales. Tercero, conversión de proteínas normales a patógenas. El prión actúa como plantilla induciendo el mal plegamiento.
Cuarto, acumulación de formación de agregados. Las proteínas mal plegadas se acumulan y forman agregados que interfieren con la función celular. Quinto, muerte celular. La acumulación de proteínas priónicas mal plegadas provoca daño a las células neuronales, lo que resulta en degeneración progresiva del tejido cerebral. Resumen de la historia. En la década de 1950, Carleton Dusek investigó el Kuru, una enfermedad neurodegenerativa letal que atacaba a una tribu de costumbres muy primitivas. Él descubrió que el Kuru se transmitía a través de un canibalismo ritual que en los deudos honraban a sus muertos comiéndose sus cerebros. En la década de 1970, el descubrimiento de los priones por Stanley B. resolvió el misterio detrás del Kuru. El prión es una proteína plegada en una conformación anormal, capaz de inducir el plegamiento anormal de proteínas homólogas normales y de infectar su acumulación en la célula que la sintetiza. En 1986, la encefalopatía espongiforme bovina, mejor conocida como enfermedad de las vacas locas, alcanzó notoriedad por haber afectado a miles de reses en el Reino Unido, principalmente porque tal enfermedad resultó ser transmisible a algunos seres humanos que consumieron tejidos infectados de la vaca. Desde entonces, los ingleses sacrificaron a más de 2 millones de reses por considerarlas infectadas por priones. El descubrimiento de los priones ha permitido entender la patogénesis de otras demencias más comunes como la enfermedad de Alzheimer. Los viroides son pequeños RNA circulares, contienen de 250 a 400 nucleótidos que aún sin codificar proteína alguna infectan e inducen enfermedades en plantas. Los viroides no codifican proteínas propias, mientras que los virus codifican una y frecuentemente varias. Los viroides son los agentes infecciosos de menor complejidad genética y estructural conocidos y representan una forma extrema de parasitismo. A diferencia de los virus, no poseen ni proteínas ni lípidos y están constituidos exclusivamente por moléculas de ARN de cadena simple. Actualmente se ha caracterizado 30 especies de viroides que infectan solamente plantas superiores. Los viroides pueden afectar monocotiledóneas y dicotiledóneas y tanto especies leñosas como herbáceas. La gama de huéspedes de los viroides es muy variable. Las enfermedades más conocidas causadas por viroides en plantas y de mayor trascendencia económica son Cadán del cocotero, Exocoteresis de los cítricos, piel de manzana marcada por cicatrices, la enfermedad del aguacate tostado quemado por el sol y la enfermedad de las patatas ahusadas. Un dato extra es que en Cuba se ha detectado la presencia de material enfermo debido a las posibilidades que tiene de ser introducido a través de la semilla importada. En este trabajo se propone la aplicación de un protocolo para la purificación y el diagnóstico rápido utilizando vitroplantas de papa mediante electroforesis en acrilamida, sin incluir la inoculación en plantas indicadoras de tomate para multiplicar el viroide.